El Ubangui es el río más importante de la República Centroafricana. Tiene más de 1000 kilómetros que discurren casi en su totalidad por territorio centroafricano. Se trata del principal afluente del gran río Congo. A lo largo de 100 kilómetros, el Ubangui es la frontera natural entre tres países: República Centroafricana, Congo y República Democrática del Congo. En el límite de los tres estados se encuentra la misión más remota y aislada de los misioneros combonianos en Centroáfrica. La República Centroafricana es un país desconocido, a pesar de tener una extensión equivalente a la de España y Portugal juntas. Su población, sin embargo, apenas alcanza los 4,5 millones de habitantes. Se trata de una de las regiones más olvidadas del planeta. Solo tiene 200 kilómetros de carretera con asfalto. El resto son caminos de tierra que en época de lluvia se convierten en intransitables pistas de barro. Hace más de 40 años que los misioneros combonianos llegaron a la República Centroafricana. Hoy son 33 religiosos repartidos en 5 comunidades con un mismo objetivo. Y como combonianos creo que vivimos esa pasión, ¿no?, por los más pobres, por los más abandonados, por todos aquellos que viven, yo diría, al margen de la sociedad. El río Ubangui es el último obstáculo antes de llegar a la misión de Mongumba. Solo se puede cruzar en este transbordador. A simple vista no parece complicado. Sin embargo, es necesario que se den las condiciones apropiadas. A saber, que el motor no esté averiado, que tenga combustible suficiente, que el capitán no esté borracho, que pagues la tarifa que se les ocurra ese día, que haya suficiente gente en la otra orilla para que venga a la tuya pronto, que haya suficiente gente en tu orilla para que merezca la pena partir, y por supuesto que sea entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Fuera de ese horario, solo se puede cruzar el Ubangui en canoa o nadando. Después de 2 horas y media para recorrer los 80 kilómetros que separan la capital de la misión, llegamos a Mongumba. La posición estratégica y fronteriza de la localidad la convierten en una zona fuertemente militarizada. La población estimada en la subprefectura es de 23.000 habitantes, de los que la tercera parte, en torno a 8.000, viven en lo que podríamos llamar la ciudad. La plaza de Mongumba es el centro urbano. Aquí están el ayuntamiento, la comisaría de policía, un destacamento del ejército, el hospital y la misión católica. Es fácil reconocer al misionero. Suele moverse usando una vieja motocicleta. Con ella recorre los pueblos cercanos para atender a sus feligreses. Jesús Ruiz es el único misionero comboniano español en Centroáfrica. Es de Miranda de Ebro. Su primer destino con 29 años fue el Chad. Allí trabajó durante 15 años. Desde 2009 dedica toda su vida a esta complicada misión de Mongumba en la República Centroafricana. Yo he visto en mi casa siempre pasar los pobres a comer, a eso, y encargarse de las familias que no tenían recursos, que estaban... Yo creo que eso pues te va fraguando un sentido, ¿no? Y el sentido de que la fe no es una cosa intimista. La fe es algo, pues estar con la gente, ayudar, vivir con la gente, ¿no? Y vamos, yo digo, la vocación la va descubriendo. Yo cada día descubro cosas nuevas, ¿no? O sea, porque cada día tienes que decir, me quedo, ¿no? Las diferencias culturales entre un mirandés y un africano son abismales. Una de las cuestiones más difíciles de asimilar y aceptar es la arraigada creencia en los malos espíritus, en la brujería. Se trata de un fenómeno muy complejo. Para los africanos, la brujería es una manera de entender el mundo. Es la excusa permanente para dar un sentido a las desgracias que les afectan.
cualquier muerte, cualquier enfermedad, cualquier desgracia, alguien la ha causado. Hay unas fuerzas ocultas, ¿no? Entonces, bueno, una de las maneras es decir que alguien, sobre todo estas personas indefensas, bueno, hacen un poco de chivos expiatorios en la sociedad, y se les acusa pues de algo que ellos no tienen ni arte ni parte, ¿no? Entonces, ya digo, pero es muy complicado para nuestra mentalidad. Yo decía a veces que a mí me cuesta comprender que la brujería esté condenada por el Código Penal del país, ¿no? Te acusan de brujería y vas a la cárcel, ¿no? Odile, Monique y Catherine son las 3 ancianas acusadas de brujería acogidas en la parroquia. Sin la protección de los misioneros, seguramente su destino hubiera sido la muerte. Estamos en la casa que llamamos la Casa de los Pobres. Están viviendo actualmente 3 mujeres viudas, las 3, y 3 mujeres que han sido acusadas de brujería por no tener familia. Entonces, cuando hay una desgracia en el pueblo, pues siempre dicen que es su culpa, ¿no? Y aquí la brujería, pues a veces está castigada con la muerte. Entonces están aquí protegidas por la misión, sabiendo que estando bajo nuestras manos, pues no las van a hacer nada, ¿no? Los misioneros no tienen tiempo para aburrirse. A los múltiples compromisos pastorales hay que sumar las tareas propias del día a día africano. Entre ellas está el mantenimiento y la administración del grupo electrógeno, que les proporciona algo de electricidad unas horas al día. A las 6 menos cuarto de la tarde todo el pueblo está a oscuras y es la noche profunda, no hay ninguna luz. Entonces nosotros en la misión pues tenemos un grupo, un generador que tenía 37 años, un Lister, y que se nos ha estropeado el mes pasado, ¿no? Entonces ahora tenemos el otro grupo de las laicas, que es un pequeño grupo, y encendemos 2 horas y media al día para sacar el agua del pozo, ¿no? Aunque no dispone de correo electrónico ni internet, Jesús aprovecha la electricidad para revisar algunos documentos que se trajo en una memoria digital la última vez que estuvo en Bangui. Se trata del último informe de Amnistía Internacional sobre la República Centroafricana. En él se describe una situación catastrófica de pobreza y violencia. Contabilizan hasta 17 grupos armados operando en su territorio. El informe asegura que se trata de un país volátil e inestable, con innumerables violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales pueden constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Mientras tanto, en Mongumba los misioneros siguen viviendo junto al pueblo y sufriendo junto a los más sencillos las consecuencias de la incomunicación. En un mundo globalizado como el que estamos, aquí lo tenemos un poco duro para la comunicación. Primero, para llegar aquí no tenemos puente y entonces tenemos que depender de un transbordador que cierra a las 5 de la tarde y abre a las 7 de la mañana. O sea, aquí por la noche, si tenemos que salir de aquí, no podemos salir, ¿no? Pero la cuestión es que tampoco tenemos teléfono, ¿no? Es una de las pocas zonas de Centroáfrica que no hay teléfono y, claro está, ni luz eléctrica, ni internet, ni nada que se parezca, ni radio, ¿no? La inconfundible banda sonora de la noche africana pone música a la soledad, los temores y el aislamiento. Yo creo que es mucho más duro para los padres tenernos lejos que pues para nosotros, que se nos pasa el tiempo volando, porque aquí no tienes tiempo para nada, ¿no? Estás todo el día corriendo de un sitio al otro, ¿no? Pero para ellos se les hace un poco durillos cuando se hacen un poco mayores también, ¿no? El vehículo de la misión tampoco es un último modelo, pero Jesús está encantado con él. Las averías, sin embargo, son cada vez más habituales. Los misioneros se han acostumbrado a quedarse tirados en cualquier camino, esperando a que alguien les eche una mano. Hoy toca visitar el campo de refugiados congoleños de Batalimó. Nada más salir, comienzan a subirse los primeros pasajeros espontáneos. En África es habitual que el misionero vaya recogiendo gente a lo largo del camino. De nuevo hay que cruzar el río Ubangi en el transbordador. Jesús paga el peaje con una garrafa de combustible y cada vez lleva más pasajeros.
La carretera, por suerte, está en buenas condiciones. Es el final de la época de lluvias. En algo más de media hora, recorre los 20 kilómetros que separan la misión del campo de refugiados. En 2009 estalló una guerra étnica en la República Democrática del Congo que empujó a 22.000 personas a cruzar el río Ubangi para refugiarse en la otra orilla, en la de la República Centroafricana. Pero las leyes internacionales no permiten un campo de refugiados a menos de 20 kilómetros de la frontera. De ahí que ACNUR habilitase este de Batalimó. Pero de los 22.000 congoleños que vivían provisionalmente al otro lado del río, muy cerca de sus pueblos, solo 7.000 vinieron aquí. En el campo de refugiados de Batalimó desembarcaron 14 organizaciones internacionales que ofrecían educación gratuita, sanidad gratuita, comida gratuita y una cantidad considerable de dinero que se perdía por el camino. Las raciones de comida para un mes apenas les alcanzaban para 15 días. Las denuncias del servicio jesuita a refugiados solo sirvieron para que el gobierno expulsase del país a las 2 monjas congoleñas que trabajaban con los desplazados. Actualmente somos 7.000 refugiados y llevamos más de un año aquí. Nos prometieron que nos harían casas, pero hemos tenido que construir nosotros mismos estos pequeños hangares. Nos han prometido muchas cosas, pero no vemos nada. Los refugiados del campo de Batalimó están muy bien organizados. La comunidad cristiana pidió a los misioneros combonianos de Mongumba que les atendieran espiritualmente. Una vez al mes, el Padre Jesús viene a celebrar con ellos la Eucaristía. Cuando llegamos aquí, nos prometieron que nos iban a hacer una iglesia, porque somos muchos los cristianos, los católicos, pero no han hecho nada por nosotros. Entonces, hemos tenido que vender la ración de comida que nos dan para poder construir esta iglesia con nuestras manos y con el esfuerzo de todos los cristianos. La misa sigue el rito congoleño en Lingala. El Padre Jesús, a pesar de hablar varias lenguas, necesita la traducción de François para hacerse entender. Su misión no es tanto la de solucionar sus problemas, sino la de acompañarles en ese camino. A pesar de la escasez de alimentos y la falta de agua, los cristianos están muy unidos. A través de las ofrendas comparten con los más pobres de entre los pobres. Tenemos un grave problema con la distribución de alimentos porque no tenemos listas. Cada vez que vienen a repartir hay que hacer una nueva lista yendo de puerta en puerta. El agua es otro grave problema porque no hay pozos suficientes para tanta población y porque en muchos de ellos el agua es de muy mala calidad e incluso con gusanos. La danza y el canto son los cimientos sobre los que se construye el diálogo con Dios en el rito congoleño. La vitalidad de sus oraciones contrasta con la dura situación que viven los refugiados. Hay mucha mortalidad, sobre todo por la malaria. En esta zona la malaria es muy fuerte. Además, todas las letrinas están llenas y eso es un riesgo de enfermedades en el campamento. Habría que cavar unas nuevas, pero bueno, aquí nadie se mueve. A las pésimas condiciones del campo hay que sumar la restrictiva legislación a la que deben someterse. Los refugiados no pueden salir del recinto porque no tienen documentos. Tampoco pueden trabajar y temen regresar a sus casas por miedo a que les maten. Estamos presos, nos sentimos prisioneros. A veces pensamos que es mejor morir en nuestro país que vivir en estas condiciones de esclavitud aquí. Nuestra comunidad de San Daniel Comboni reza mucho para volver un día a nuestra casa. Tenemos muchas ganas de volver al Congo. En la parroquia tienen la suerte de contar con 2 misioneras combonianas laicas.
Marcia y Elia llegaron hace 2 años desde Portugal para echar una mano en tareas educativas y sanitarias. El espíritu de Daniel Comboni despertó en ellas el amor por África. Hace tan solo 3 años yo no conocía a San Daniel Comboni. Un día, leyendo la revista de Mar, de los combonianos portugueses, descubrí quién era, e inmediatamente me apasionó este hombre que dio su vida por África y sobre todo la idea de que a África solo la pueden salvar los africanos. El compromiso misionero de Marcia, a pesar de su juventud, viene desde que era una niña. Esta maestra de 29 años nació en Aveiro y contaba los días para tener su primera experiencia misionera. Si estamos aquí es por una llamada, una vocación del Señor que nos llama para compartir su proyecto de amor. Creo que nuestra presencia aquí es una manera de decirle a este pueblo que Dios les quiere y que Dios no les ha abandonado. La primera experiencia de Elia fue con una ONG portuguesa en la República Democrática del Congo. Estuvo 7 meses trabajando con ellos hasta que cerraron el hospital. Esta enfermera de 56 años, nacida en Algarve, cuenta con el apoyo incondicional de su familia. En Mongumba no hay ningún médico. Sus conocimientos y su experiencia como enfermera tienen aquí un valor extraordinario. El objetivo principal de la parroquia es que el pueblo Aka pueda participar de la salud pública para no hacer un gueto con ellos en el ámbito sanitario. Además del problema de la integración del pueblo pigmeo en la salud pública, tenemos otros pequeños proyectos como el de la atención a los niños desnutridos. La Misión Católica ha apostado por la educación de la etnia pigmeo Aka como una prioridad. Marcia es la responsable de las 6 escuelas que gestiona la parroquia. En esta de San George estudian 115 alumnos en 4 niveles. El horario habitual es de 7:30 de la mañana a 12 del mediodía. Pero 3 tardes a la semana hay clases de refuerzo para recuperar a los chicos que abandonan la escuela porque tienen que ayudar a sus padres en el campo, la pesca o el comercio. El desembarco de ONGs, con mucha buena voluntad y poco conocimiento de la realidad, está perjudicando el trabajo diario de los misioneros. Estas organizaciones aparecen de repente y ofrecen un servicio sanitario gratuito. Pero igual que llegan, se van. Esto trae consigo que la gente se acostumbre a que todo se les dé gratis y a que no valoren el servicio. Cuando las ONG se marchan, los misioneros tienen que redoblar sus esfuerzos para mentalizar a la población, con el fin de que vuelvan a usar el sistema público de salud, aunque tengan que pagar una pequeña cantidad de dinero. En Centroáfrica, la miseria material y la pobreza humana contrastan con la riqueza y variedad de enfermedades y peligros. Las enfermedades más frecuentes en la población son el paludismo y todo lo relacionado con el aparato respiratorio. También hay enfermedades de la piel y fiebres tifoideas. El pequeño puesto de salud de la parroquia se ha convertido en un improvisado centro nutricional. La falta de alimentos está haciendo estragos en la población infantil. Su tasa de desnutrición es una de las más altas del mundo. Nada menos que el 45% de los niños sufren las consecuencias del hambre. Los síntomas se aprecian a simple vista. El pelo se decolora y pierde fortaleza. La expresión de la cara es de tristeza permanente acompañada de mucho llanto. La delgadez es extrema y son muy comunes las lesiones en la piel. Elia prepara cada día la papilla nutritiva con la que va alimentando a los pequeños. El seguimiento es personalizado. Cada vida es importante. No todos lograrán sobrevivir y los que lo consigan sufrirán grandes secuelas en su desarrollo físico y mental. A pesar de su gravedad, la desnutrición solo es uno de los riesgos que tienen que sortear los centroafricanos.
Dentro de los terrenos de la misión y muy cerca del hospital de Mongumba, los combonianos construyeron un centro de rehabilitación para niños con poliomielitis. Con la colaboración de un cirujano francés, todos los meses de marzo siguen operando a decenas de niños afectados por la polio. La Dath Indoye es el centro de la ternura encargado pues, para los niños en dificultad, sobre todo a nivel de la poliomielitis, ¿no? Pero ahora tenemos bastantes casos de malnutrición. Rebeca, pues que tiene una malnutrición severa, hasta el punto que ha perdido la vista. Ha perdido la vista y a nivel de oídos pues tiene una gran dificultad, muchos dolores, me decía la mamá, que le duele mucho los oídos, no anda, tiene 5 años Rebeca, y es fruto pues de una malnutrición. La llevaron a todos los curanderos y la han hecho pues sangrados y justo al final la trajeron aquí. En la Casa de la Ternura, los niños y los pigmeos Aka tienen prioridad. Bob y Jean de Die son los fisioterapeutas encargados del hogar. Compaginan las tareas administrativas y de gestión con los masajes y los tratamientos. Divin tuvo un paludismo muy fuerte cuando era bebé y el paludismo le subió a la cabeza. Es lo que se llama neuropaludismo. Y por eso se ha quedado lesionada una parte de su cerebro que afecta a las piernas. Estamos intentando que recupere la movilidad en las piernas y para conseguirlo le damos distintos tipos de masajes, pero sobre todo tratamos de mantenerla en pie para que fortalezca la musculatura y recupere movilidad en sus piernas. El número de pacientes varía mucho. Hay meses que atienden hasta 15 casos nuevos, pero la colaboración económica es casi imposible después del paso de las ONGs. Algunos enfermos vienen y cuando les dicen que tienen que colaborar con una aportación, se van. En la Dath Indoye, las pérdidas anuales superan el 1.000.000 de francos CFA. Los misioneros combonianos están afrontando con mucho esfuerzo todos los gastos. Pero su idea es que se financie por sí mismo con las aportaciones de los pacientes. Mientras tanto, necesitan 1.600 euros al año para pagar los sueldos de los 2 fisioterapeutas y del centinela. El centro se mantiene con donativos privados que recibimos a través de la misión católica. No tenemos ninguna ayuda estatal. Para ir al poblado pigmeo Aka más cercano a la misión, hay que caminar durante 1h30 por mitad de la selva. El pueblo se llama Petené y solo está a 6 kilómetros de Mongumba. Al principio el sendero no es demasiado complicado debido a la deforestación. Los cultivos van acabando con la selva y al mismo tiempo con la etnia pigmeo Aka. Y ahora lo que estáis viendo, bueno, una plantación de mandioca, plantación de palmeras, plantaciones de café. La población autóctona, los bantús, están llegando y están invadiendo toda la selva, con lo cual el pueblo autóctono, los pigmeos, no saben dónde vivir. Lo que, según ellos, Dios les dio, que fue la selva, ahora se les ha quitado, ¿no? Los bantúes se sienten dueños de los pigmeos, los tratan como auténticos esclavos. De camino hacia Petené, los 3 misioneros combonianos se encuentran a 2 Akas enfermos que siguen trabajando para los bantúes. Las deformaciones de sus extremidades se deben en la mayoría de los casos a la artrosis que produce la vida en la selva húmeda. En esta ocasión parece que viene acompañada de algo más grave. Los pigmeos tienen sobre todo una enfermedad muy característica que es el pián. Es una enfermedad como la tiña, con grandes heridas en todo el cuerpo. Y todavía se ven casos de lepra. La época de lluvias está tocando a su fin. El camino hacia Petené se va complicando a medida que los misioneros se adentran en la selva. Las botas de agua comienzan a tener sentido después de la primera media hora de caminata. Además de mantener el equilibrio, hay que estar muy atentos para no equivocarse de camino. No existe ninguna señal, y también hay que estar atento para evitar las picaduras de todo tipo de insectos, en especial de los mosquitos que transmiten la malaria. Los pigmeos Aka son una de las etnias más antiguas de África y los pobladores originarios de esta región. Actualmente están presentes en Gabón, Camerún, los 2 Congos y sobre todo en la República Centroafricana,
donde su población se estima en torno a 48.000 individuos. Son cazadores-recolectores y los que mejor conocen la selva, que es su medio natural. Sin embargo, durante los últimos 30 años se han quedado sin sus recursos tradicionales de subsistencia. Hoy los pigmeos Aka están gravemente amenazados. Han tenido que dejar sus tierras por la creación de parques nacionales, por la presión de las empresas madereras y por la explotación de la minería. El pueblo pigmeo Aka no están acostumbrados a vivir en grandes aglomeraciones, viven en pequeñas aglomeraciones de 5 o 6 familias con sus jefes, y aquí lo que veis diríamos sería un poco lo que concentra pues 7 o 8 pobladitos dispersos en la selva, ¿no? Entonces, cuando hay grandes aglomeraciones hemos constatado que siempre hay conflicto entre ellos, conflictos de poder. Entonces, son las pequeñas familias, hacen un pequeño clan y es su manera de vivir. Es una manera jerárquica. Tradicionalmente dicen que son matriarcales, o sea que no son polígamos. La escuelita de Petené solo tiene 2 aulas. En total son 63 niños procedentes de los pequeños poblados Aka que hay diseminados en el interior de la selva y que tienen este como referencia. Aquí aprenden a hablar la lengua oficial del país, el sango, pero sobre todo los maestros se ocupan de transmitirles la dignidad que sus mayores han perdido. Trabajamos por la dignidad humana y la escuela es un medio para conseguir esta dignidad. Estamos en una sociedad donde el Aka, el pigmeo, es considerado inferior al bantú. El hecho de que aprenda en la escuela es un medio para que pueda defenderse en una sociedad que comienza a ser competitiva para ellos. Los pigmeos creen en un ser supremo al que llaman Tore. Él es el creador del bosque y todas las criaturas que lo pueblan. Después de crear a los primeros humanos, se retiró al cielo, dejando la selva a los Aka para que vivieran en ella. Los pigmeos también creen que después de la muerte, los espíritus del bosque dirigen las almas hasta el creador a través del borupi, que significa ritmo. En esta danza todos siguen al espíritu del bosque, que es también el que da la vida y les protege. El pozo del poblado es una charca fangosa e insalubre donde las mujeres aún continúan sacando agua. Aseguran que no beben de aquí, que solo es para cocinar. A 5 minutos del poblado, en el camino de entrada, los combonianos han excavado un nuevo pozo donde el agua no está estancada ni contaminada. El precio ha sido muy elevado, porque es imposible el acceso de la maquinaria y hay que hacer el agujero de modo artesanal. Aún así, el coste total de este pozo fue de 150 euros. Lo más caro, como siempre, es educar a la población para que dejen de usar el antiguo. Hace ya 25 años que estamos con ellos, sobre todo en 2 campos, el campo de la educación y el campo sanitario, ¿no? Hemos querido introducir uno nuevo, que es el de justicia y paz. Es un tema difícil de hablar de justicia y paz en un país como Centroáfrica, pero empezar a decir cuáles son sus derechos. Entonces hemos empezado una sensibilización con las comunidades cristianas diciendo estos son personas, auténticamente personas como vosotros, ¿no? Porque no son considerados como personas, incluso a veces por los cristianos, ¿no? Prácticamente en todos los países, los pigmeos Aka están al margen de los servicios de educación y salud de los gobiernos. Sin embargo, estos utilizan su folclore para exportar cultura africana. La música de estos moradores del bosque difiere considerablemente de la música de sus vecinos. Aunque los pigmeos no tienen muchos instrumentos, sí que utilizan tambores, silbatos e instrumentos de cuerda. En sus cantos utilizan sonidos más que palabras. Normalmente hay un solista que es acompañado por el resto que hace los coros. El estilo del canto, como el de la danza, es inconfundible. Marcia, Elia y Jesús regresan a la misión calculando tiempos y horas de luz. El cielo además amenaza lluvia. Otra hora y media de caminata saltando charcos y barro. Las botas de agua no servirán de mucho si la tormenta les alcanza antes de que lleguen a casa.
El espíritu de San Daniel Comboni sigue vivo en sus seguidores. Jesús Ruiz, como el santo fundador de su congregación, tiene total confianza en que África solo se salvará por los africanos. Como Comboni, Jesús confía plenamente en la labor de los laicos y de las mujeres para anunciar la buena noticia del Evangelio. Su vida en Mongumba es un testimonio vivo de la presencia de Dios entre los olvidados. Su actitud de colaboración y diálogo con otras culturas y religiones, un ejemplo para los centroafricanos. Su trabajo de promoción humana, una demostración de que es posible un mundo más justo y más humano. Jesús ha decidido entregar su vida a los más pobres. Esta elección definitiva y permanente es la esencia misma de la consagración religiosa. La gente dice, uy, lo que sufrir los misioneros. Digo, ¿qué va? Dice, sí, digo, sarna con gusto no pica, si es que no lo pasamos de bien. O sea, la gente piensa que aquí sufrimos, que no, hombre, se come bastante regular, hay calor, hay enfermedades, ¿no? Pero lo bien que no lo pasamos yo no lo cambio por nada.